Por favor, síganme en la lectura. Dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Por favor, oremos. Nuestro buen Señor y Padre Celestial, a través de los méritos de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, nosotros podemos venir hacia su presencia. Inclinamos nuestro rostro de manera reverente y humilde, Señor, y gracias a su justicia imputada por la fe a nosotros, es que tenemos entrada a tu trono. Alabado seas por eso, Señor, y gracias. Pues tu palabra dice que podamos venir a través de Él para hallar el oportuno socorro. Y en este momento, Señor, nos disponemos en mi persona a predicar tu palabra y en mis hermanos a escucharla. Señor, necesitamos de ti. Necesitamos, Señor, de su misericordia y de su poder y de su gracia para poder comprender las verdades espirituales. No solamente exponerlas, Señor, fielmente, sino también ver la gloria de tu verdad, abrazar la gloria de tu verdad, amar la gloria de tu verdad, atesorar la gloria de tu verdad. Señor, qué difícil para mí es, sobre todo este texto, donde precisamente daré los criterios para evaluar a quien es un verdadero ministro, Señor. Ayúdame a ser fiel, por favor. Amén. Servidor tuyo, servidor de tu palabra. Te necesito, Señor, y por favor escóndeme detrás de tu cruz y que tu pueblo y persona seamos edificados, santificados y los perdidos sean llamados. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Algunos líderes de iglesias contemporáneas les gusta que piensen de ellos como hombres de empresa, estrellas de medios de comunicación, que piensen de ellos como psicólogos, filósofos o abogados. Sin embargo, hermanos, esas ideas están en clara oposición de lo que presenta la Biblia de lo que es un siervo de Dios o un líder cristiano. Las imágenes de la Biblia que utiliza para describir a un ministro de Dios son básicamente, entre otras, maestro, soldado, atleta, él es un labrador, es un obrero, es un vaso o inclusive es un esclavo. Todas esas ideas evocan, o esas imágenes evocan la idea de sacrificio, trabajo, servicio y privaciones. Ninguna de ellas nos lleva a pensar de que el ministerio es algo fácil o encantador, o es algo que todo el mundo debería estar deseando. Inclusive Santiago advierte: hermanos míos, no os hagáis muchos de vosotros maestros, porque recibiréis mayor condenación. Es algo que Dios llama a los hombres o a algunos hombres en un privilegio donde Él los equipa para llevar la responsabilidad de enseñar su palabra. Es algo que Dios hace a través de la iglesia. No es un manto de posición elevada que se le confiere a la aristocracia de la iglesia. Esa posición o privilegio de servicio no se obtiene por antigüedad en la iglesia. ¿Cuáles son los hermanos más antiguos para que ellos tengan el llamado pastoral? Es una posición que no se compra por dinero tampoco. No se hereda por lazos familiares. Algunas personas asumen, cuando a veces hay un pastor, que los hijos también deberían ser los pastores luego que éste no sea.
Puede ser el caso que Dios llame también a los hijos de un pastor, pero no necesariamente todos los hijos del pastor deben ser pastores, porque eso es algo que Dios confiere por gracia, no se puede heredar. No cae, esa responsabilidad no cae necesariamente sobre las personas que han sido exitosos en negocios o finanzas. Hay personas que tienen un don, hablando de manera legítima, para realmente levantar empresas, comercio, pero no necesariamente alguien que sea un buen administrador económico tiene que ser también nombrado como pastor o ministro de una iglesia. No se otorga en base al talento o la inteligencia. Entonces, considerando la gran confusión que existe hoy en día acerca de inclusive que tenemos que admitir los testimonios tan malos, vergonzosos, de personas que se aprovechan de la fe, se aprovechan de tener títulos como de pastor, predicador, personas que abusan de las personas, hombres ladrones, mejor dicho, que trasquilan las ovejas según Ezequiel. ¿Cuál entonces es el criterio que debemos tener en cuenta para nosotros identificar a un ministro de Cristo? Alguien probablemente puede decir, bueno, yo estoy interesado en ser un ministro de Cristo, entonces ese texto es para mí, yo quiero aprender. De repente una dama aquí u otro que diga, no, bueno, yo no tengo la necesidad ni tengo el deseo de ser pastor, probablemente ese mensaje no es para mí. Yo quiero decirle que esa posición es equivocada. Lo que nos enseña nuestro texto acá, lo que nos enseña Dios acá, es de importantísima relevancia para todos, porque precisamente Dios nos demanda que apliquemos este criterio a todo aquel que se haga llamar ministro de Dios. Y qué lamentable que yo tenga que decir ministro verdadero. Ministro de Dios verdadero. No debería decirlo, yo debería decir ministros de Dios o ministros falsos, o ministros del diablo. Pero lamentablemente por la confusión, por el aprovechamiento, por todas las malas experiencias que probablemente usted haya pasado, o usted sabe que muchas personas han pasado, es entonces necesario hacer una distinción de cómo identificar a un ministro verdadero de Cristo. Y Pablo en el capítulo 4, versículos 1 al 5, nos dice 3 características de un ministro de Cristo. Él nos dice en primer lugar cuál es la identidad de un ministro de Cristo. Él nos dice en segundo lugar cuál es el requerimiento de un ministro de Cristo. Y Él nos dice en tercer lugar cuál es la evaluación de un ministro de Cristo. En esos 5 versículos podemos ver esas 3 cosas. Pasemos entonces a ver la primera de ellas. La identidad del ministro de Cristo. ¿Cómo identificamos al ministro de Cristo? ¿Cómo debe ver la iglesia a un ministro de Cristo? ¿Cómo deben verse ellos mismos ante la iglesia? El versículo 1 nos dice entonces la identidad. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Para ponernos un poco en contexto, aunque yo sé que la gran mayoría viene siguiendo la serie que estamos hablando, ustedes saben que hay una división en la iglesia porque ellos estaban sobrevalorando o poniendo en unos valores que no debían ser a ciertos líderes dentro de la iglesia. No que estos líderes como Pablo, Apolo, Cefa estaban en contradicción y peleándose unos a otros. La iglesia se había dividido y dándole lugares que no les correspondían. Pablo entonces les dice, así que los hombres, la iglesia, téngannos a nosotros, a los ministros de Cristo. ¿Y cuáles son los 2 títulos que utiliza él? Servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Es muy común que se evalúen hoy en día, sobre todo, a los pastores con criterios mundanos, terrenales, que no son los criterios que coloca Dios. Hoy en día es muy común que se evalúe a alguien por su popularidad, por su personalidad. Él es una persona carismática y sabe entretener a las personas. O se evalúan por los títulos académicos, o se evalúan por las estadísticas, cuán grande es su iglesia, cuántas veces sale en la radio, cuántas personas lo buscan. Pero ese tipo de criterio para tratar de hacer
que el evangelio más atractivo, porque a la gente le gusta, mira, mi pastor, mi líder sale en televisión todos los días, mi líder sale en la radio, lo buscan todas las universidades, lo buscan todo el mundo. Esos son criterios mundanos que no son precisamente los que establece Dios en la palabra, en su palabra. No debemos procurar que el mundo mire a humildes mensajeros de Dios como algo diferente de lo que Dios mismo ha establecido de que sean servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Es muy interesante el primer título que Pablo le da. Él le dice servidores de Cristo, servidores. En el capítulo 3, versículo 5 que nosotros ya vimos, también dice que ellos son servidores o colaboradores, pero la terminología, hermanos, en el idioma original, los expertos nos dicen que es diferente. En el capítulo 3 dice que son diáconos. O sea, ¿qué es Pablo? ¿Qué es Apolo? Colaboradores, servidores de Dios. Pero la palabra griega que utiliza para hablar de eso es diácono, que nosotros vimos en aquel momento que entre varios significados que tenía él, uno que hace mandados, uno que hace mandados, un servidor de las mesas. A algunos no les gusta mucho ese título, pero no existe ningún privilegio más grande que hacerles los mandados a Dios, déjeme decirle. Pero cuando Pablo usa capítulo 4, versículo 1, que vuelve a repetir, téngannos los hombres como servidores de Cristo, la palabra que utiliza otra palabra, en griego es uperetes, que significa, algunos dicen que muchos siglos antes de que Pablo escribió, tenía que ver como personas que eran remeros en una galera de un barco de esclavos, eran los remeros de la más baja condición. Se usaba para los esclavos parece contradictorio o extraño para nuestros oídos del siglo XXI, que habían esclavos por nivel, todos eran esclavos, pero de alguna manera algunos tenían más importancia que otros, o a algunos se les veía con menos valor que a otros. El uperetés era el de más baja condición de todos. Otros nos dicen que eso era anterior al apóstol Pablo. Ustedes recuerdan que los términos van evolucionando su significado y a veces la persona lo utiliza en otro sentido. Pero que lo que sí dicen es que para cuando Pablo lo utiliza, se hablaba o se usaba el término para hablar de alguien que era un subordinado, era un ayudante, estaba bajo la autoridad de otro. Entonces Pablo nos está diciendo en conclusión de lo que viene diciendo en el capítulo 3, así pues, téngannos los hombres como alguien que está bajo la autoridad de otro. En cierto sentido, los ministros de Cristo tienen una autoridad, pero no una autoridad en sí misma. Ellos tienen una autoridad delegada por otro. Esto es, servidores de Cristo, servidores de Dios. Quiero explicarles esa frase, servidores de Cristo, de dos maneras, una positiva y una negativa. Yo le explico por qué negativa, vamos a decir por qué. Los servidores de Cristo, de manera positiva, nosotros debemos entenderlo entonces que ante todo están subordinados y sujetos a Cristo. Están ante todo subordinados y sujetos a Cristo. Ellos están llamados a servir a los hombres en nombre de Cristo. Yo te necesito repetir porque en verdad necesito que la idea esté bien clara. Ellos están llamados a servir a los hombres en nombre de Cristo, pero no pueden servir bien a los hombres a menos que sirvan bien a su Señor primero. Y ahí me estoy metiendo un poco en la segunda parte de negativa, pero vamos a quedarnos en la positiva. Entonces ellos están ante todo subordinados y sujetos a Cristo. Ellos son servidores de Cristo. Ok, ya estoy claro. Debemos ver a un ministro verdadero como un servidor, alguien que está bajo la autoridad de su Señor, un servidor de Cristo. Pero ¿me podría aclarar cómo es un servidor de Cristo? Lucas capítulo 1 versículo 2 nos explica o nos da mayor claridad de cómo debemos entender ese servicio. Lucas capítulo 1, no pierda por favor Corintios 4, siempre estaré, ese es nuestro texto base, a pesar que nos movamos por otra parte de la Biblia.
Lucas capítulo 1, versículo 2, nos dice de la siguiente manera, o versículo 1, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron, dice allí que, ministros de la palabra. Esa frase ministro, si a usted le gusta anotar, es la misma que usa Pablo en 4.1 de servidores. En Lucas se tradujo como ministros, que a la final es un servidor, y en Corintios como servidores. El término griego es el mismo, uperetes. Entonces, si usted vemos los dos pasajes, podemos decir que un servidor de Cristo, entonces alguien que sirve la palabra de Cristo. Es alguien que administra o sirve la palabra de Cristo. Él debe entenderse, o nosotros debemos identificar a un ministro de Cristo, no porque, como dicen coloquialmente, chapee con algún título, chapee con ostentar que viene de algún lugar o ministerio. Esta persona debe ser una persona que se destaca por enseñar la palabra de Dios, que administra la palabra de Dios fielmente. Suministrar la palabra de Dios adecuadamente es la tarea principal de un ministro. Los creyentes de una iglesia local deben saber cómo identificar esa actividad principal. Ese es un hombre de la Biblia. Él no es un chistólogo. Él no es un empresario. No es un psicólogo, no es un terapeuta. Aunque tiene la sabiduría divina en la palabra de Dios para enseñarle al psicólogo, al empresario y al terapeuta. Por eso Pablo, enseñándole al joven Timoteo, le recriminó y le impuso: procura, Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Cómo es un obrero aprobado? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Cómo es un obrero que no tiene de qué avergonzarse? Que usa bien la palabra de verdad. Porque ese es tu principal ministerio. Nosotros debemos identificar al ministro verdadero cuando él ministra correctamente y fielmente la palabra de Dios. Al mismo Timoteo le dijo en 4:13, entre tanto que voy, porque él lo ha dejado como pastor en la iglesia de Éfeso y por las dificultades él no puede llegar, pero él escribe la carta para decirle lo que tiene que hacer. Y él le dice: Timoteo, entre tanto que llego, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿De qué? Obviamente de la palabra de Dios. Tanto es así, hermanos, que todo ministro verdadero debe darse por satisfecho. Escúcheme bien, todo ministro verdadero y toda iglesia realmente también bíblica debe darse por satisfecha si todos los aspectos de un ministerio de un hombre fallan, excepto la predicación de la palabra de Dios. Que fallen todo ministerio, toda iniciativa, que de repente no se prospere en algún proyecto, que todas esas cosas fracasen, pero que nunca fracase la predicación de la palabra de Dios, porque esa es la razón de la iglesia y la actividad principal de un ministro verdadero. Mark Dever llegó a decir de la siguiente manera: la palabra de Dios es su poder sobrenatural para lograr su obra sobrenatural. Por eso es que nuestra elocuencia, innovaciones y programas son menos importantes de lo que pensamos. Un pastor debe entregarse por entero a la obra de la predicación, no a programas, y por esto debemos enseñar a nuestras congregaciones a valorar la palabra de Dios sobre cualquier otra cosa. Hay personas que quizás algunas iglesias no les gustan porque es que la música, no sé, a mí me gusta que sea más rápida, más moderna, bailamos, brincamos. Pero no importa de alguna manera las carencias o limitaciones que pueda tener una iglesia local. Pueden que tengan un local con aire acondicionado y sillas más cómodas. Puede que no lo tengan, no es necesario. Lo importante allí es que tengan la palabra de Dios bien predicada. Y es obligación nuestra reunirnos, acompañar, apoyar, amar, desear y demandar que se nos predique siempre la palabra de Dios.
más allá de todas las comodidades legítimas que podamos tener, más allá de que haya fresco o no haya fresco, que se vaya la luz, que haya amplificador o no, nosotros lo que debemos demandar, querer y esperar, que de todas las carencias y los fallos que puedan haber humanamente, no falle la predicación de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Hechos 19 dice, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Eso dice que la palabra peleaba y crecía. Hechos 20:32 dice, y ahora hermanos, os recomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Eso nos dice que la palabra es lo que nos edifica y nos mantiene. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación. El Evangelio, la más clara expresión de su palabra, tiene el poder para salvar. Romanos 10:17 dice, así que la fe es el oír, y el oír por la palabra de Dios. Eso significa que la palabra de Dios es la que da la fe. Eso significa, hermanos, que la palabra de Dios es el poder de su palabra, lo que hace funcionar la obra de Dios en los creyentes. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, dice de la siguiente manera, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios. ¿Por qué damos gracias a Dios? De que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad, que es la palabra de Dios, la cual que, hermanos, actúa en vosotros los creyentes. Que verdaderamente Pablo alaba y glorifica a Dios por la iglesia de Tesalónica, porque ellos fueron prestos, ellos tuvieron atención para escuchar lo que ellos le predicaban. Y no por en razón de que lo que yo digo es muy importante o yo tengo una dignidad intrínseca importante. La importancia de ellos radicaba en que ellos predicaban la palabra de Dios, ellos la recibieron no como palabra de hombres, sino la palabra de Dios, y esa palabra de Dios actuó en ellos, fue fructífera en ellos, produjo la salvación en ellos, produjo la santificación en ellos, la edificación, la consolación y todas las virtudes poderosas que Dios ha prometido que su palabra hará en el pueblo creyente. Es más, cuando usted falta a la iglesia o no se reúne para escuchar la palabra de Dios, entonces significa que usted no oye a Dios, a su palabra predicada. No puede recibir consolación, no puede recibir fortaleza, no puede recibir guía, no puede recibir absolutamente nada. No significa que los pastores nunca hagan otra cosa, acompañar, visitar y todas aquellas cosas que verdaderamente son parte de un ministerio cristiano, de un ministro verdadero. Pero nosotros debemos demandar y esperar que por lo menos en la predicación de la palabra de Dios o en el ministerio de la predicación sea una predicación de la palabra de Dios. Le dije que le iba a explicar servidores de Cristo, que entendimos que es servidor de la palabra de Cristo, ¿cierto? Y esa es la manera positiva. Yo le dije, hay una manera negativa. Y yo, ¿cómo se entiende servidor de Cristo de una manera negativa? Quisiera entonces mostrarle que servidor de Cristo, de una manera, comprendiéndolo de una manera negativa, es que Él no es servidor de los hombres. ¿Cómo es eso? No es servidor de los hombres. Gálatas capítulo 1. Vamos a leer el versículo 1:1 y pasamos al versículo 6. Dice así: Pablo, apóstol, después que dice, no de hombres, ni por hombre,
sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. Pablo establece para la carta su autoridad apostólica y le recuerda a sus destinatarios: yo soy apóstol, lo que tengo que hablar viene con la autoridad misma de Jesucristo. Pero oigan, yo no soy apóstol porque me nombré, ni un grupo de hombres me nombró. Yo no soy apóstol de hombres. ¿Por qué negativo? Porque es un servidor de Cristo. Él está ante todo subordinado a Jesucristo, no a los hombres. No de hombres, ni por hombres, sino por Dios. Eso en primer lugar. Versículo 6 del mismo capítulo. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Qué dice el versículo 10? Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, ¿no sería qué? Y estamos diciendo que la identidad de él es ¿qué? Siervo de Cristo. Un siervo de Cristo es ante todo un servidor y está subordinado a Cristo. Significa que él no debe estar pendiente por agradarle a los hombres, por complacer las demandas de los hombres, por querer hacer que las personas no se sientan mal con él, no se incomoden con él. Me refiero cuando él predica fielmente la palabra de Dios. A eso me refiero. No es que estamos llamados a ser odiosos, sino que en el ministerio fiel de la palabra de Cristo, algunos hombres rechazan esa palabra. Porque a Pablo le caían a piedra, a palazo, lo querían meter preso, lo dijeron blasfemo, le querían matar. Y Pablo dice: si yo hubiese cambiado, diluido, disfrazado el evangelio, entonces eso automáticamente me descalifica como un servidor de Cristo. Eso nos indica, hermanos, que nosotros no debemos procurar la aprobación de los hombres. Nosotros ante todo debemos procurar la aprobación de Dios. Que ese es el juicio que realmente importa. Que ese es el juicio que más nos debe estar interesando. Que el Señor tenga en bien alguna gracia, que caemos en una gracia que el Señor derrama sobre otras personas. Cuando le somos fieles a Cristo, eso es otra cosa. Pero por lo general eso no pasa. Eso no sucede. Entonces dijimos que la identidad de los apóstoles o de algún ministro verdadero, en primer lugar, es un servidor de Cristo, y entendimos la frase como es servidor de Cristo. Y entonces también vemos negativamente que no es ser un servidor de Cristo. No se debe servir a los hombres tratándole, por ejemplo, como algunos dicen y hacen, y con tristeza lo admito, que agarran cualquier tipo de ideología, filosofía psicológica, pero nunca enseñan la palabra de Dios. Eso no es un ministro de Cristo. No lo es. Es un siervo de hombres, pero no es un siervo de Cristo. No lo es. Lo digo con responsabilidad. Con tristeza, pero con responsabilidad. La otra palabra que los identifica en el versículo 1 dice: tengan a los hombres como servidores de Cristo y que administradores de los misterios de Dios. La palabra es oikónomos, de donde viene economía. Mayordomo podría ser una traducción. Administrador de los bienes. Un empleado doméstico de mayor rango. Un mayordomo es alguien que tiene a su cargo todos los bienes de la casa del amo y que también tiene esclavos, inclusive o sirvientes a su disposición, porque él es el responsable de administrar los bienes de su señor. Es como un administrador, el administrador de la empresa. Los bienes no son de él, pero es responsable de administrar y que los recursos se canalicen y se usen de una manera adecuada, en favoreciendo al dueño de los recursos.
Algo así. Claro, para nosotros hoy un administrador de empresa es alguien importante, con título universitario, respetable. Para este momento estamos hablando de un empleado doméstico, un sirviente también, alguien que está a cargo de los bienes de la familia. Pablo, y miren cómo él era un buen administrador de los bienes de Dios. Pablo, despidiéndose de la iglesia de Éfeso en Hechos 20:20, le dijo: y como nada de que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros. Yo nada de lo que el Señor ha dado para que el pueblo de Dios sepa y le sea útil, yo no se lo he escondido, yo no se lo he callado, todo se lo he enseñado públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Eso habla de lo buen administrador que era Pablo. Enseñaba la palabra de Dios. Eso también nos dice algunas personas. Me recuerdo en una época pasada, cuando uno está estudiando la palabra de Dios, y hay cosas en la palabra de Dios que son más sencillas, pero hay realmente algunas cosas en la palabra de Dios que son más profundas, que requieren aplicación, que requieren explicación, que requieren concentración, esfuerzo. Algunas personas me llegaron a decir: sí, pero eso no se lo puedes decir a las iglesias. ¿Por qué no se lo vamos a decir a la iglesia? Es la palabra de Dios. No, porque ellos no van a entender eso. Pero es la palabra de Dios. No, pero eso tenlo para ti. No son fieles administradores. No son fieles administradores. No son administradores de Dios. Porque Pablo decía: yo no he rehusado de enseñaros todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios es importante. Pero también Pablo dice: los que son administradores de los misterios de Dios. La frase misterios de Dios, nosotros la estuvimos viendo cuando vimos el capítulo 2. Pero en razón y consideración de que probablemente alguna persona no estuvo, por favor permítanme aclarar, tengan paciencia, lo que ya saben. No se debe entender como una especie de conocimiento esotérico que se le da a los iniciados, como les gusta decir a las religiones de misterio, a las sectas de misterio. Los misterios de Dios, como dice Pablo en 4:1, debe entenderse como lo explicó en el capítulo 2, versículo 7. ¿Qué dice el capítulo 2, versículo 7? Dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. ¿Cuál es esa? La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, esa sabiduría oculta, nunca habrían crucificado a la sabiduría oculta. ¿Verdad? Debería decir así, porque está hablando de la sabiduría oculta de Dios. Pero entonces, pero dice: nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Es decir, que esa sabiduría oculta de Dios es el mismo Señor Jesucristo que Él ahora está revelando. Entonces, téngannos los hombres como administradores de los misterios de Dios, refiriéndose al Evangelio de Jesucristo y a este crucificado. Que nos conozcan porque predicamos a Cristo. Eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo. Eso lo dijo en otra parte, Efesios 3:8, dice: a mí, dice Pablo, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Eso está más claro, hermano, que el sol al mediodía. Para Pablo, el misterio no es una sabiduría esotérica extraña que solamente algunos superintelectuales pueden comprender. Para Pablo y para el Nuevo Testamento completamente, el misterio de Dios es que Cristo, el Mesías, era un misterio que no podían comprender completamente, pero que ahora ha sido revelado y que ahora todo aquel que confía y cree en Él tiene vida eterna, tiene perdón de sus pecados y puede esperar la salvación en Cristo Jesús. Romanos capítulo 16. Confirma lo que he estado explicando sobre ese misterio de Dios. Romanos capítulo 16,
versículos 25 y 27, léalo bien, leamos con detenimiento como dice, y al que puede confirmaros, ¿según qué? Mi evangelio y la predicación ¿de quién? De Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido ¿qué? Manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que ¿qué? Obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Este otro versículo, hermanos, nos habla con claridad meridiana que ese misterio o esa administración de ese misterio que nosotros debemos identificar a un verdadero ministro de Cristo es que Él aclara, predica, explica el Evangelio de Jesucristo. Que Dios en Cristo su Hijo estaba satisfaciendo la ira que produjeron los pecados de todos los hombres y que a través de su muerte, sepultura y resurrección, todo aquel que confíe en Él tiene vida eterna, se arrepienta de sus pecados, corra a Jesucristo y espera la salvación que es en Él. Ese es el Evangelio de Jesucristo, ese es el misterio de Dios. Ahora revelado, un misterio oculto desde los siglos, ahora revelado plenamente. Se le fue dado a Pablo esa responsabilidad y de aclarar a todos las inescrutables riquezas en Cristo Jesús. Y después de Pablo, a todo aquel que es un verdadero ministro, conocido como alguien que predica el Evangelio de Cristo y que llama a los hombres: arrepiéntete de tu pecado, pon la fe en Jesucristo como tu Salvador y Señor, ven a Cristo y recibe el perdón de tus pecados. Por eso Pablo les dice que a los hombres les parece locura, insensatez, pero para nosotros los creyentes, poder de Dios. Es el poder de Dios. Contraste esa definición que estamos dando de lo que es un servidor y administrador de los misterios de Dios con lo que un pastor, un siervo de Dios, por cierto, John MacArthur, explica que él estuvo leyendo de alguien, de una persona que se había hecho muy famoso en Estados Unidos por tener una de las iglesias más grandes y dinámicas de allá. En una entrevista, esto fue lo que dijo este hombre. Dijo: decidí que el púlpito no tenía que seguir siendo una plataforma de enseñanza, sino un instrumento de terapia espiritual. Ya no predico sermones, creo experiencias. No tengo tiempo para escribir una teología sistemática, para dar una base teológica a los que conozco. Lo que creo intuitivamente es lo correcto. Todo sermón tiene que empezar en el corazón. Si alguna vez me escuchan predicar contra el adulterio, sabrán cuál es mi problema. Si me escuchan hablar de la segunda venida de Cristo, sabrán qué hay en mi corazón. Y sucede que no estoy obsesionado con ninguna de esas áreas, por lo que no me escucharán hablar sobre ellas. No puedo negar en público ni por escrito el nacimiento virginal de Cristo, o la resurrección, o la segunda venida de Cristo, porque no las puedo comprender. Y cuando no puedo comprender algo, simplemente lo dejo de lado. Bueno, esa es, hermana, las palabras y el concepto de una persona que se hace llamar ministro de Dios, pero está pervertido y corrompido. Eso no es un ministro de Cristo. Porque más allá, yo tengo que reconocer, hermano, que no todo lo comprendo completamente. Pero a mí el Señor no me dijo, no, que tienes que comprender, me dijo que tienes que predicar. Eso es un servidor y administrador de los misterios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2. Miren las denuncias. No es algo que tenemos en el siglo XXI. Pablo lidió contra este problema. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2. Versículo 17. Dice: pues
no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. La palabra medrar significa prosperar económicamente, aumentar riquezas. En el sentido económico se dice así. Pablo está diciendo, pues no somos como muchos que prosperan económicamente, ¿cómo haciéndolo? Falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios, y de hecho es así, y delante de Dios hablamos en Cristo. Esa frase hace que cualquiera le tiemble en las rodillas cada vez que va a hablar y predicar la palabra de Dios. Me decía un pastor que hace tiempo escuché y me gustó mucho esa ilustración, que cuando un creyente agarra la palabra de Dios o un predicador, él debe considerarse que entre la banca está sentado el mismo Jesucristo, diciendo amén a lo que está diciendo. Imagínense. Amén, así es. Sí, eso lo dije yo. Solamente así es que se produce el efecto que hubo en los 2 discípulos en el camino de Emaús, cuando el mejor predicador de todos, Jesucristo, les estuvo explicando a ellos qué, las Escrituras. Y ellos qué sintieron, ellos qué dijeron, no ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras. Pero lamentablemente hay muchos que medran falsificando esa palabra. Nosotros, los verdaderos ministros, dice Pablo, como de parte de Dios y delante de Dios predicamos. Capítulo 4 de esta misma carta, versículo 1, dice, miren cómo dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios, anteponiéndose ante todo. Deben escucharme porque lo que les voy a decir es la palabra de Dios. No andamos con astucia y renunciamos a lo oculto y a lo vergonzoso. Una cosa que no se puede decir de muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Entonces vimos la primera, son 3 puntos, ¿verdad? Vimos el primero, que es la identidad de un verdadero ministro. ¿Cuál es esa identidad? Ellos son servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ya entendemos cuál es el misterio de Dios. Es un administrador del evangelio. Y en segundo lugar, el servidor de Cristo, de manera positiva, es que está ante todo bajo la subordinación de Cristo, no de los hombres, y de manera negativa, obviamente, no debe estar adulándole a los hombres, sino proclamándoles la verdad. Segundo, el requerimiento para un ministro. Capítulo 4 de 1 Corintios, versículo 2, dice, ahora bien, ya explicó la identidad, ¿cierto? Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado. ¿Cuál es el requerimiento para identificar a un verdadero ministro? Es que sea hallado fiel. Es decir, digno de confianza, confiable, obediente a su palabra, inquebrantable en su compromiso con su amo, el Señor Jesucristo. Hermanos, observe cuidadosamente. No dice, se requiere ingeniosidad. No se les requiere popularidad. No se les requiere brillantez. Tampoco se les requiere creatividad. Esos son, hermanos, el criterio del mundo
no es el de Dios. El de Dios, según Pablo 4:2, ¿cuál es? Fiel. Usted me dirá, bueno, eso nada más lo dice ahí. No, nada más no lo dice ahí. Parece ser que es la cualidad preferida de Pablo, ¿no? Y se lo voy a demostrar. En la misma 1 Corintios capítulo 4, versículo 17 dice: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y que fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. ¿Por qué les voy a enviar a Timoteo? Dice Pablo, porque él es un ministro fiel en Cristo. Su cualidad particular es que es fiel. Él tiene un compromiso inquebrantable con su amo, el Señor. Él es confiable, él es digno de confianza. Capítulo 7, versículo 25. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para hacer ¿qué? Fiel. Colosenses capítulo 1, versículo 7. Colosenses capítulo 1, versículo 7, dice de la siguiente manera: como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. ¿Por qué eres un consiervo amado, Epafras? Porque él es un ministro fiel para vosotros. Colosenses capítulo 4, versículo 7. Colosenses capítulo 4, versículo 7. Todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano, y que y fiel ministro y consiervo en el Señor. Segunda carta a Timoteo capítulo 2. Segunda carta a Timoteo capítulo 2, versículo 2. Dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres que fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Tito, voltee la hoja y Tito está en el siguiente libro, o siguiente carta, Tito capítulo 1, versículo 7. Dice: porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como que, hermanos, administrador de Dios. Lo mismo que dijo en el anterior, administrador de Dios, seguimos. No soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, como fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Ellos eran calificados según el criterio divino por ser fieles. Alguien que se aferrase con fuerza, adherido a la fidelidad de Dios, adherido a la palabra de Dios. Él tiene que ser fiel para que pueda enseñar, para que retenga las palabras tal como han sido enseñadas. Eso quiere decir, hermano, que la predicación que se dio en el siglo I fue la misma del siglo V, por ministros fieles me refiero, y es la misma que se está dando en el siglo XXI por ministros fieles. Ellos retienen la palabra. De eso la importancia de conocer la historia de la iglesia. De allí la importancia de tener una confesión histórica. Una manera de avisarle a la iglesia de que lo que estamos diciendo no es la invención ingeniosa de unos recién convertidos, sino que es el depósito que se le ha dado a la iglesia desde el fundamento apostólico en el siglo I hasta el día de hoy. Y para eso se requiere que el hombre de Dios sea fiel. Fiel, no otra característica, es fiel. Solo así es que Dios va a bendecir a una iglesia y a un hombre de Dios. Porque Mateo 24, versículos 44 al 51 es lo que nos dice. Mateo 24, versículos 44 al 51 dice de la siguiente manera:
versículo 44. Mateo 24, 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Vean cómo se describen las características de este hombre de Dios. Él le da su alimento a su tiempo y el pueblo se alimenta a su tiempo. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. De aquí inclusive se nos dice cómo se identifica cuál es el carácter moral de un infiel, de un siervo infiel. Ese carácter moral de que se junta con los borrachos, es alguien que no tiene dominio de sí mismo, es un déspota, un aplastador. ¿Cuántos no conocemos así? Es un siervo infiel que dice la Biblia, lo que le está reservado es el infierno. No es de Cristo. Entonces vimos, número 1, la identidad del ministro de Cristo. Número 2, el requerimiento del ministro de Cristo, que es fidelidad. Vamos por tercero y último punto, la evaluación del ministro de Cristo. ¿Cómo se debe evaluar? Primero a los Corintios, capítulo 4, versículos 3 y 4. Dice, porque aunque de nada versículo 3, disculpen. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, ni aun yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Pablo les dice a los corintios aquí, en cuanto al juicio que ustedes hacen sobre mí, me importa muy poco. Palabras extrañas, si las tomamos así de a primera. Porque yo he estado diciendo que, y hemos aprendido aquellos que estuvieron en la semana, que la iglesia debe evaluar a los ministros de Cristo verdaderos. Y yo estoy diciendo que aquí hay unos criterios y que nosotros debemos aplicarlos. Pablo lo está diciendo, y ahora ya va un momento, me dice que evaluemos, aquí está el criterio, ahora dice que si la evaluación que se tenga no te importa, ¿es chicha o es limonada, Pablo? Recordemos el contexto. La iglesia de Corinto se había ido tras la sabiduría humana, había despreciado el evangelio de la cruz, y bajo ese criterio evaluaban a Pablo. Es decir, usaban criterios mundanos y no los criterios espirituales. Entonces, Pablo dice, con la evaluación que ustedes me están haciendo, es una evaluación con criterios mundanos. Yo le quiero decir algo, esa evaluación a mí un poco me importa. Ese es el contexto de Pablo. Porque la evaluación no debe hacerse bajo los criterios del mundo, sino bajo los criterios de Dios. Un ejemplo de esto es cuando Pablo está defendiendo la causa ante el rey Agripa, en Hechos capítulo 26. Vamos a usarlo como ejemplo para ilustrar lo que estoy diciendo. Obviamente no vamos a leer todo el capítulo 26, que es el momento, el discurso de Pablo ante el rey Agripa. Recuerden que los judíos lo estaban persiguiendo y él viene preso. Entonces Festo, un gobernador, lo pone ante el rey Agripa y Pablo relata y hace su defensa ante el rey. Ahora, vean el capítulo 26, versículo 19. Pablo está terminando su discurso y miren lo que dice. Es muy interesante. Dice, por lo cual está terminando, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios,
haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. 2 puntos. ¿Qué cosa? Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Si usted evalúa eso que acabamos de leer, ¿cómo está terminando Pablo su discurso? ¿Qué acaba de decir? El Evangelio. Según Pablo hace su defensa y lo que hace es una explicación magistral del Evangelio. Para nosotros, si hubiese un creyente allí, estuviéramos, gloria a Dios, amén. El hombre está predicando el Evangelio fielmente, ¿cierto? Ahora vean la respuesta de Festo al gobernador, versículo 24. Diciéndole estas cosas en su defensa, ¿qué estaba diciendo? El Evangelio. Bueno, diciendo Pablo estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, ¿qué le dijo? Estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Ahora, imagínense usted que usted está dando Pablo con esa capacidad de conocimiento de todas las escrituras, los paseó por los profetas, por Moisés, les dio toda una teología bíblica. El rey Agripa está ahí embelesado porque el rey Agripa luego confiesa, casi me persuades a ser cristiano. Pablo se ha lanzado una predicación fiel del Evangelio. ¿Y cuál es la opinión de un mundano acerca de ese discurso? Está loco ese tipo. Ahora, me explico cuando Pablo dice, en muy poco tengo los juicios que ustedes hagan sobre mí. Porque desde el punto de vista mundano, hermano, aquí hay una cuerda de fanáticos religiosos que le lavaron el cerebro, que están perdiendo su tiempo. Muy poco debería importarnos esa opinión. Muy poco. Porque la opinión más importante es la de Dios. Y ese es el Evangelio. Creemos el Evangelio. Insensatez para los que se pierden. Una locura, una pérdida de tiempo. Pero para los que se salvan, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Por eso Pablo y nosotros debemos ser identificados como hombres del Evangelio. Otra cosa que quiero también discutir, yo sé que el tiempo se ha ido, es que este versículo se saca mucho de contexto. Porque yo acabo de explicar cuál es el contexto y por eso Pablo dice, en muy poco tengo los juicios que ustedes hacen sobre mí. Y toda iglesia verdadera, todo cristiano verdadero, todo ministro verdadero debe tener en muy poco la valoración que hace un mundano con sus criterios mundanos. Debemos tener en cuenta la valoración de Dios, los estándares de Dios. Pero mucha gente utiliza estos versículos porque él dice, yo no tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. O sea, ninguna reunión de hombres no cristianos puede evaluar la fidelidad de mi ministerio. Eso solo lo hace Dios. Y después muchos dicen así, bueno, aquí Pablo dice que nadie me debe juzgar, nadie me debe criticar, solo Dios conoce mi corazón. Eso no es lo que está diciendo Pablo. Acabo de explicar que sí es lo que dice. Pero muchos usan este texto para decir, cuando se les hace una crítica, ojo, crítica constructiva, una corrección, o se les señala un error doctrinal, o se les dice, mira, tal persona es un falso maestro, tal iglesia no es una iglesia de Cristo, tal cosa debes evitar. Ay, pero tú sí eres juzgador, tú no debes juzgarme. Pablo dijo que nadie lo debía juzgar y que no podía juzgar las intenciones del corazón. Así que la iglesia de Dios, la verdadera iglesia de Dios, no juzga. Simplemente sigue adelante. Eso no es así. Porque Pablo, de hecho, llama a la iglesia de Corinto a que juzgue a los que están haciendo mal. Vean capítulo 5, versículo 1 al 5. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis que envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción?
Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente, ¿qué? He juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. Entonces, en el 4 nos puede estar diciendo, los cristianos no juzgan. No, sí juzgan. Porque aquí está llamando a la iglesia, juzguen al que está actuando de una manera tan inmoral y tan depravada. Júzguenlo y sáquenlo de la iglesia, si no se arrepiente. Si no se arrepiente. Eso es lo que dice este texto. Capítulo 6, versículo 1. Capítulo 6, versículo 1. Dice, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos, qué hermanos, han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿soy indigno de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Aquí vemos también que Pablo llama a la iglesia a que no está juzgando y que ellos deben juzgar. Cuando lleguemos al capítulo 6 explicaré mejor, aclararemos el contexto de lo que está diciendo. Pero algo sí está claro, llama a la iglesia ¿a qué? A que juzgue. Algunos malinterpretan lo que dice Mateo 7, versículo 1 al 5, que dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Recuerdan? Porque con la medida con que medís serán medidos. Entonces uno dice, ves que no debes juzgar las intenciones. Sacan eso de contexto porque después el Señor Jesucristo dice, hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y después verás bien para quitar la mota del ojo de tu hermano. Lo que el Señor está diciendo es que no lo hagamos hipócritamente, que nos evaluemos a nosotros mismos, pero sí debemos emitir un juicio. Y debes entenderlo a la luz de Juan 7:24, cuando también el mismo Señor Jesús dijo que no juzguemos según las apariencias, sino que juzguemos con justo juicio, que tengamos un criterio correcto para llegar a una persona y decirle lo que estás haciendo está mal. Pero la iglesia definitivamente, cada cristiano definitivamente debe emitir un juicio. Ojo, eso obviamente vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Nosotros tenemos que tener en cuenta, y eso lo hemos hablado antes, que cuando yo voy a hacer una corrección a mi hermano, debo dejarle entender que lo hago primeramente por amor a su propia alma y para la gloria de Dios. Y si mi hermano es un hermano, entonces él va a buscar el bienestar de su alma y la gloria de Dios, siempre y cuando yo tenga las actitudes correctas para amonestar a mi hermano y cumpla ese deber cristiano. ¿Estamos claros con respecto a este texto? Entonces Pablo también dice que cuando actúan bien, cuando vemos a alguien actuar correctamente, hay muchas personas que, por ejemplo, veo actuar al hermano haciendo algo correcto, entonces lo desprecio. No, sabe Dios por qué está haciendo eso. No, eso es porque me va a pedir tú sabes. Yo lo conozco. Pablo, la Biblia, prohíbe juzgar las intenciones de las personas. Me refiero, cuando una persona está haciendo algo que está bien, Dios te prohíbe juzgarle la intención. Podemos juzgar las acciones. Corintios 5, Corintios 6 nos los dice que debemos hacer. Debemos tener cuidado de emitirnos o de hacernos jueces o que leemos el corazón de la gente. Eso es lo que también Pablo o estos textos nos están diciendo. Cuidado con creer que lees el pensamiento de las personas. Eso es muy diferente a tener discernimiento y poder persuadir a alguien, mira, ¿no será que estás haciendo? Y a veces ayudamos
Pero tener cuidado de que, no, eso es porque está esto, eso es porque quiere figurar, eso es porque quiere esto, eso es porque quiere lo otro. Hay que tener cuidado. Pablo nos dice entonces, y con esto terminamos, la base para esta exhortación. Versículo 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará que las intenciones de los corazones. Y entonces, cada uno recibirá su alabanza de Dios. Una de las cosas que hemos estado viendo siempre es que Dios hace todo para su gloria y para su alabanza. Y yo no puedo negar que esta frase es enigmática para mí. En realidad, hermanos, no sé qué puede significar que recibiremos alabanza de Dios. En el capítulo 3 dice que recibiremos recompensa. Tampoco podría decir, yo no puedo decir ahorita cómo son esas recompensas. El 4 nos dice, recibirá cuando Él venga una alabanza de Dios. No sé, en realidad no puedo describirlo, decirle así dogmáticamente, eso es que Dios te va a aplaudir, no sé, porque la palabra de Dios completamente dice que todo es para su propia gloria, para reflejarlo. Pero aún solamente podemos recordar esa frase de nuestro Señor Jesucristo. Y yo no sé si alguien pueda esperar más que escuchar a Cristo pronunciando estas palabras sobre uno mismo. Buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Yo no sé si alguien pueda desear algo más que escuchar esas palabras en los preciosos labios del Señor Jesús, cuando un día estemos presentes ante Él. Que Él conoce todas nuestras carencias, nuestros pecados, nuestros errores, las cosas que hicimos mal, aun cuando teníamos deseo de hacerlo bien. Y que llegamos a ese día glorioso y el Señor diga, bien hecho, siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. A esa madre sacrificada que con todas aquellas carencias hizo todo lo que tuvo en sus manos para criar a sus hijos en el camino de Dios. A ese padre que también con aquellas limitaciones que le llevó la vida, a veces sin estudio, a veces sin profesión y a veces sin dinero, pero tratando de dar a sus hijos lo necesario para vivir y para que creyeran el Evangelio. Y que a pesar de que no pudiera contar con todos los recursos cuando nos comparamos a otros que le pueden sobrar, el Señor diga, bien hecho, buen siervo fiel. Pablo es un hombre escatológico. Él se apunta, como decía mi hermano Castiblanco la semana pasada, al día del juicio final, a cuando estamos en el rostro de nuestro Señor, esperando entonces que Él manifestará y revelará todas las intenciones del corazón, y que nosotros como sus hijos, la iglesia verdadera, espera expectante ese día cuando el Señor Jesucristo se manifieste en su gloria, sus santos ángeles con Él, para premiar a cada uno según sea su obra. Y que nosotros esperamos ese día glorioso, ese día glorioso. Amén. Que el Señor nos ayude, hermano, a usar los criterios correctos para lo que es un verdadero ministro de Cristo. Pablo en ese texto, y que el Señor me haya ayudado a mí a ser fiel a predicar el texto que estábamos leyendo. Y que de esta manera nos santifique, nos edifique, y aquellos que están sin Cristo puedan ver lo que realmente el Señor ha puesto en su palabra, que son administradores del Evangelio de Jesucristo, que escuchas el Evangelio de Cristo. Oremos. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Oh Padre, tú has puesto de una manera tan clara, Señor, cuáles son aquellas cosas que esperas de tus siervos, Señor.
Ayúdanos en el nombre de Jesús a que esta iglesia y cada persona, Señor, que se llame cristiano, que realmente ha sido alcanzado por el Evangelio, tenga presente, Señor, esa fidelidad, tener en cuenta tu palabra y vivir a la luz de ella. Gracias, Señor, porque nos ayudas en nuestra debilidad. ¿Qué debemos pedir como conviene? No lo sabemos. El Espíritu Santo nos ayuda con gemidos indecibles. Señor, te damos gracias por nuestro pastor David, porque podemos decir que es un hombre fiel, un servidor de Cristo, administrador de los misterios de Dios. Gracias por él. Y gracias por hombres, Señor, que nos han edificado en nuestra vida, recordando básicamente, Señor, en nuestro país, otros siervos tuyos en la ciudad de Caracas, Maracay, Valencia, aquí mismo en Barquisimeto, que nos enseñan, nos exhortan, nos edifican, Padre, para que nosotros podamos verdaderamente comer el pasto verde que tú le das a tus ovejas. Gracias, Señor. Permítenos levantar en alto tu evangelio y exaltar siempre a nuestro Salvador, Señor Jesucristo, y que el mundo, Señor, pueda escuchar lo que tú has hecho por tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén.